Y bueno, hoy también tenemos una invitada que va a hablar sobre eh, su obra literaria, que viene al caso sobre la comunidad LGBT, que también es, o sea, que les cuento un poco de qué trata la obra, que a mí me pareció muy divertida a veces también, muy linda. Eh, Debo confesar que todavía no lo terminé, ¿eh? Estoy en proceso de terminarla porque escribí bastante. eh, que se llama La Cuarta Aurora. Hola Luchi. Yo quería comenzar con una parte de algo que vos, o sea, creo que es la primera publicación en la que hiciste, que primero publicaste una imagen, dijiste que era algo que venías escribiendo que venías proyectando hace mucho y, y que después cuando lo encontré en la obra o sea, eso creo que estaba escrito debajo de la portada, creo que era la primera portada, fue lo que me trajo a continuar leyendo La Cuarta Aurora. Leo esa pequeña parte que dice, esto creo que lo saqué directamente de tu obra. Dice, Noctra saca su mano del cuello de Caelia, pero sus ojos siguen clavados en ella. Es la primera vez que ve a un ángel tan de cerca y de manera detallada. Noctra se sonroja. Es verdad lo que dicen, los ángeles son las criaturas más hermosas de todos los reinos. Caelia, sin poder sacar su mirada de la de ella, responde, es mentira lo que dicen. Vos sos la criatura más hermosa de todos los reinos. Eso fue, o sea, como que lo leo ahora, de hecho, y como que me sonroja y me llena como de esa cosa que tiene la literatura. ¿Vos cómo empezaste a idear todo este proyecto para poder llegar a algo tan así, tan grande, tan lindo que se ve? Bueno, en realidad es como una historia un poco graciosa, porque los personajes físicamente, como se ven, los saqué en realidad de un juego Flash que jugaba cuando era chica, que se llama Devilish, que en realidad es un juego clicker, que es joderle el trabajo al otro personaje, depende cuál elijas vos. Y en mi cabeza para mí eran una pareja de dos mujeres que se rompían las pelotas y ya está. Eh, y me pasó en el verano que me acordé de esto, dije, ah, qué gracioso sería dibujar a estos dos personajes ahora que soy más grande, como en una escena más romántica. Y había hecho un primer dibujo que es que están como en una posición como de baile. Y fue como, ah, me gusta esta pareja porque es como una cosa de esto del yin y el yang, porque uno es un ángel, el otro es un demonio, ¿no? Y después había hecho este otro dibujo que es la portada de La Cuarta Aurora. Y mientras lo iba dibujando, porque a veces uno con los dibujos como que no puede contar todo, ¿no? Cuando no es tan experto. Y yo lo iba dibujando y decía, che, estos dos personajes tienen una historia para contar. Es como que no me basta solo con el dibujo que estoy haciendo, porque bueno, en el dibujo se ve que Kaelia está intentando acercarse a Noctra y Noctra solo la mira, que en realidad hice un pequeño detalle que es que le está mirando los labios, no sé si se nota igual, pero fue como una cosa decir, estos dos personajes que están acá tienen algo tienen una historia que contar y me parece que la tengo que escribir porque no me puedo quedar solo yo con esta historia que alguien más lo tiene que saber, por lo menos, de última. Eh, y nada, un poco empezó así. Me acuerdo que lo primero que escribí del primer capítulo, que era como un primer borrador más por encima, era esto de eh, Caelia llegando a la aldea, descubriendo todo lo que el imperio en realidad significaba y enamorándose así a primera vista de este demonio que
Después, bueno, más adelante la historia tiene un porqué de por qué se enamoran a primera vista estos dos personajes, pero como que en un principio lo pensé como, ay, viva el amor, qué divertido, qué lindo. Y después mientras me fui adentrando en la historia, porque yo tengo una cosa que yo invento personajes y no es que yo los escribo, ellos me cuentan y yo lo transmito, como medio esquizofrénico, pero es como que ya llega un punto que ellos me van Borges. contando su historia. No sé si así, Sí, pero Borges decía algo similar, decía, yo no soy un escritor, yo soy un lector, en realidad. claro, es que el Es algo proceso que se ve creativo... mucho en el proceso creativo. Perdón que te interrumpa, ¿eh? No, está bien, Es tranquilo. algo que se escucha mucho en el proceso creativo. Hay muchos escritores, por ejemplo, de cómics, he escuchado yo mucho, que sienten que los personajes son los que les cuentan las historias a ellos. Es que es tal cual igual, es tal cual, porque, bueno, yo estudio audiovisión en la Universidad Nacional de Lanús, ¿no? Y hay una materia que es guión, que te hacen hacer como una especie de caracterización de cada personaje que vos querés escribir, que son un montón de preguntas, tipo cuánto mide, qué color, cuál es su color favorito, qué come, cuando se levanta, qué hace, tipo preguntas así medio estúpidas, pero que te ayudan a pensar cuál es la cosmovisión de ese personaje. No lo haces todo el tiempo, a veces Exactamente. ya es como que lo vas incorporando, pero ya llega un punto que cuando tenés esa práctica, ¿qué es esto? Los personajes te van contando, tipo, bueno, yo haría esto, entonces vos sabés que, ponele, Kaelia no va a reaccionar igual que Noctra y Noctra no va a reaccionar igual que Camarok, y porque cada uno te va contando sus experiencias y vos las transmitís a través de la historia, ¿no? Medio loco, pero como que así es un poco. No, sí, cuando definís la personalidad de un personaje ya es como que ya tiene que actuar de una manera. Cuando no lo haces, se siente como una herramienta para la trama. Claro, tal cual. Eh, Me gusta mucho también, perdón, que esto tranqui, tranqui. es una No, no, apreciación no, personal, que me gusta mucho el personaje de Cameron porque me recuerda mucho a uno de mis personajes favoritos de Avatar, que es Ahí el va. tío Jairo. tal No sé cual. si era la idea esa, y también creo que a medida que yo fui leyendo tu obra, que no quiero hacer spoilers en realidad, pero también veía cómo evolucionaba tu forma de escribir. Es O sea, que, como que parecía que vos al principio decías, bueno, voy a ver si lo hago, y después era como una cosa de decir, bueno, lo estoy haciendo, no queda de otra que tengo que llegar hasta el final. Se podría decir que te agarró la pasión, digamos, por la historia que estabas escribiendo. Claro, sí, fue una cosa también de que fui yo creciendo junto a la historia en el medio creativamente. Porque yo, como dije, estudio audiovisión y en realidad en mi cabeza escribo guiones, no es que escribo literatura. Y fui aprendiendo en el proceso de ir escribiendo también, de compartir algunos fragmentos con gente que me digan, che, le podés escribir esto como para que se entienda mejor, o esto lo veo como muy guión, fíjate si lo podés cambiar para que sea más literario, porque yo en realidad sé escribir guiones, porque es lo que me enseñaron a hacer. Eh, pero sí, también fue como una evolución de mientras iba creciendo la historia, yo iba evolucionando con la historia en la forma de escribir. Y en esto del personaje de Camarok, en realidad no está inspirado en un personaje de Avatar, sino está inspirado en un compañero de militancia. Bueno, yo soy militante izquierda, por las dudas. Pero está inspirado en un compañero que me da, que es como ese, tiene esa onda, digamos, esa manera de ser que también un poco no fue intencional, igual, fue como que lo fui escribiendo y después me di cuenta, me pasa con varios personajes, que yo los voy escribiendo y después digo, este se parece a tal, o este se parece a tal. Tipo, están más inspirados en personas de la vida real que en otra gente, digamos. sí, eso, o sea, no llega a notar eso, pero sí se ve como más, más reales los personajes a medida que va avanzando la historia. Y es como bastante lindo, aparte de ir encontrando cosas. Que yo, de hecho, al principio, cuando lo estaba comenzando a leer,
eh, dije, bueno, está muy inspirado en Romeo y Julieta y demás, tipo Montescos y Capuletos, y los conflictos y demás, pero a medida que iba avanzando era como, ah, no, pará, no, no es tan así, o sea, hay todo un lore detrás que te lo van revelando de a poco y eso también está muy bueno. Sí, sí, la Que, idea fue un poco eso, fue como, al principio iba por ahí de como un amor imposible porque son criaturas diferentes y de mundos diferentes, fue como más cliché, eh, pero cuando fui explorando más el universo que me había creado fue como, no, puedo darle otra vuelta más interesante y lo fui guiando eh, más para ese lado. Porque bueno, tipo, la cuarta empezó con un nombre que era la cuarta aurora y después fue Elarion y después fue la profecía y después fue la leyenda y después fue las criaturas, tipo como que se fue expandiendo eh, y era, bueno, no me puedo perder esta oportunidad de todo este universo que me estoy creando, o sea, lo tengo que aprovechar. y yo te quiero decir, te voy a confesar en realidad, Luchi, que todavía no lo terminé, No pasa nada. pero quiero saber si va a haber, tengo entendido que ya cerraste, ¿no? Los capítulos, creo que fue el final. Sí. Y quiero saber si va a haber alguna especie de continuidad del universo. Por ahí no con Kaelia y Noctra, pero si vas a continuar con ese universo haciendo otras cosas o no. Sí, de hecho sí. Ahora estoy tipo, todavía no lo empecé a escribir, pero estoy maquinando como una especie de precuela, si se podría decir, basada en dos personajes, en Camarok y otro personaje más. eh, Como contar un poco las vivencias de este personaje que tuvo a lo largo que en la historia como que se van tirando pedacitos de lo que fue viviendo él, eh, pero como explayar un poco más, también como para que se entienda más el universo, me gustaría más explorar lo que es el universo y después sí ir contando historias o de más adelante, más en el futuro, después de la cuarta aurora, o tal vez más atrás todavía. Eh, en algún momento se me cruzó por la cabeza hacer como una especie de spin-off solo de Valterion, que es el villano principal de esta novela, si se quiere decir. Como para no para entenderlo, sino como para ver también de dónde viene, porque Valterion no es que aparece mucho en la historia y tampoco explica demasiado, sino que va tirando algunas pizquitas de lo que le fue pasando y cómo llega hasta donde llegó. Entonces siento que estaría bueno, estaría interesante como contar esa historia que no se contó todavía, pero que está ahí igual. Claro. Claro, como que vas dejando Bueno, indicios y migajas si queremos ver un poco más. Claro, Con lo de Camargo, yo un poco lo estaba viendo y yo decía que quiero saber cuál es su vida, porque aparte, o sea, como que hay una comunidad ahí construida también relaciones entre especies y sociedades. Es interesante ver cómo se llegó, porque creo que hay un momento en el que Noctra contaba como una historia cuenta un montón de cosas y vos decís, pero quiero saber un poco de eso también. claro, sí, sí. Es, sí, es más de eso, exploración de universo, digamos. ¿Alguno de los chicos quiere hacerle alguna pregunta, algo a Luchi? no, yo iba a decir que aprecio mucho esto de fijarse en el villano. Es de lo que se está hablando mucho últimamente. El contar el otro lado de la historia. A veces justificando las acciones y a veces no. Claro, Depende del escritor. Pero es algo que está muy bueno hacer. Es un ejercicio mental que está, es lindo. sí, a mí me pasa con Valterion que, a ver, el chabón está basado en lo que es un imperialista
en lo que es una persona que solo quiere tener todo el poder para sí mismo, una mala persona, pero me gusta mucho cómo lo escribí, cómo lo desarrollé y tiene una psicología, ponele, bastante interesante que más al final se va develando, no es como que es todo al principio. Em, y siento que es como que merece por lo menos una historia propia para que se vea, tipo, bueno, cómo llegó hasta donde llegó, porque no sé, Indy, hasta qué capítulo llegaste, pero Valterion tiene como una profundidad más allá, mucho más allá, porque tiene creo que 3 plot twists el chabón, tipo el personaje, que vos decís tipo, what the fuck, como primero te tira como una pizquita de tipo, ¿qué? Esto, bueno, lo voy a decir, tipo, como que ya la conocía Kaelia y vos decís, ¿cómo no? ¿Cómo que ya la conocía? Así, what the fuck. Después se da como otra, llega un poquito más allá, eh, y después a lo último como que se termina de desatar eh, el arco del tipo, pero también queda hasta ahí, no es como que suelto todo de una, sino que hay cosas que todavía no conté, que como que me quedo con un poquito de ganas de contar también, porque siento que está interesante. Y Hay veces que... esto, Ay, perdón. perdón. No, no, sí, sí. No, te iba a preguntar porque yo de hecho, o sea, cuando vi que era el capítulo final, dije, ¿cómo? Ya escribió el capítulo final y hay muchas cosas. Y vos a mí me estás diciendo ahora que te quedaron muchas cosas para contar. ¿Cómo hiciste para darle un cierre y vos decir, bueno, esto por el momento me lo tengo que comer o dejarlo guardado y veo si lo saco en otro momento? ¿Cómo hiciste para tomar esa decisión? Porque, no sé, o sea, no sé si resulta fácil de algún modo. Un poco porque en realidad el fin de la historia no es explorar a los personajes en este caso, es contar el nacimiento de la cuarta aurora, porque bueno, en mi universo los momentos históricos como nosotros tenemos tipo... eh, ay, ahora estoy con el cerebro blanco, bueno, pero como nosotros medimos los tiempos históricos de tipo, en vez de decir en el año 1800, si no decimos en la Edad Media, ¿no? En la Edad contemporánea y eso, en este universo se miden auroras, que es tipo, la primera aurora es la creación de ese mundo, la segunda es el nacimiento de las primeras criaturas, la tercera es la avanzada del imperio hacia todo el mundo, que es en la que están durante esta historia, y la cuarta es el cambio que hacen, ¿no? Que se da. En realidad la historia es eso, contar cómo nace la cuarta aurora. Después, qué le pasa a todos los personajes, bueno, es un móvil para que sea interesante la historia, ¿no? Porque también si te cuento, bueno, no, un día pasó esto y listo, ahora es la cuarta aurora, te cagas de mole. Pero también es es ese tren que te lleva a la última estación, eh, que igual también vos cuando ves pasar las estaciones decís, che, esta estación está linda, pero no me puedo quedar a verla porque tengo que llegar a la otra todavía. Después, en otro momento, puedo volver igual. Eh, entonces, nada, es un poco eso, es como la cuarta aurora tiene un solo fin, que es mostrar cómo nace la cuarta aurora, y después el resto del universo lo puedo contar en otro momento, porque, o sea, las ideas están, los tengo todo en mi mente. También lo escribo, también escribo cosas o ideas, como, bueno, este personaje, tal cosa. Entonces yo ya lo tengo guardado. Eh, y no es como que le dé un cierre final para toda la vida, sino que al contrario, es como el inicio. Es más, a mí me gustaría en algún futuro que se convierta en una serie animada o algo similar, eh,
porque bueno, siento que tiene, capaz no es lo mejor escrito, porque no soy escritora tampoco, pero siento que tiene como un pequeño potencial de por lo menos exploración de universo y de historias. Lauti, ibas a decir Eh, algo, perdón, hasta que te interrumpí. no, no, tranqui, tranqui. Justamente mientras te escuchaba me estaba dando cuenta que lo pensamos para el mismo lado, que es el tema de quedarse con ideas en mano, de no poder escribirlas, es algo que pasa mucho, Claro, que uno con el tiempo se va dando cuenta de que capaz lo puede explorar como le pasó a Luchi en el mismo universo, o capaz quedarse con esas ideas y explorarlo en otra historia. Eh, es algo que pasa mucho de que se te venga cada idea a la cabeza que te encanta y a la hora de querer ponerlo en un proyecto decir, la estoy cargando mucho, no llego a poner todo esto. claro, sí, un poco me fue pasando eso con algunos personajes que yo es esto, ¿no? Que les contaba un poquito más al principio, todas estas preguntas que uno se hace de su personaje cuando lo está creando. Tipo, bueno, capaz no hace falta que yo escriba en esta historia que está acá que los papás lo vendieron al circo. Mentira, ¿no? O sea, estoy inventando, pero capaz, si yo en otro momento exploro más este universo que estoy creando ahora, sí puedo contar que los papás lo vendieron al circo. Y me das espacio para contarlo. Pero en este justo que estoy escribiendo, no hace falta. Porque ¿para qué? Se está sumando al Perú. Entonces, yo lo veo más por ese lado, como me da el pie a hacer como una especie de saga, ponele, de este mundo Elarion, y contar la historia de todos los personajes que no haya podido terminar de explorar, como por ejemplo, bueno, más adelante se encuentran con dragones, eh, y un poco sus historias las cuento pero muy por encima, entonces capaz a veces alguno se queda como, bueno, pero ¿cómo llegó a este punto, no? O con Los Ángeles, que durante toda la saga vamos siguiendo al grupo protagónico que se va haciendo más grande, pero Los Ángeles, que es que son las criaturas de la que nace Caelia, ¿no? Porque es un ángel, que, pues bueno, ¿cómo es que todos estos ángeles siguen sin chistar a este chabón que claramente es maligno? Eso tampoco te lo explico del todo, pero también es una cosa que se puede explorar en otra historia o en otro, ¿cómo sería? O en otro lugar, en otro momento, ¿no? Y un poco se va ramificando y así se crea un universo bastante interesante. Claro. Me También, quedé con un comentario que, uy, perdón, no, sí, no, comentamos. me quedé con un comentario que leí hace un rato y no me colgué de comentarlo. Emma Silvia pregunta en los comentarios si hay siempre un fin en una historia. No. O sea, vos cuando escribís una historia mostrás. El fin es hasta donde vos querés, en realidad, pero sí o sí. El fin de la historia es. No sé, es bastante ambiguo porque, bueno, ponele, ahora estoy tratando de pensar en alguna historia, ¿no? Pero se resuelven todos los problemas principales. Está bien, buenísimo, pero al día siguiente, ¿qué pasa? Tipo, se quedan todos quietos sin hacer nada, no, sus vidas siguen, más allá de que son personajes ficticios, ¿no? Pero en ese universo la vida sigue para ellos también. Mi historia, si bien el final es un poquito más como que te invita a pensar qué pasa después de ese día, de ese último día que yo muestro. Es eso, o sea, al final de mi historia sí, es bastante como, bueno, acá terminó esto, listo, buenísimo, cerramos acá, gracias por todo, pero igual te invita a pensar, bueno, si ahora están en este punto, mañana cuando se levanten, ¿qué van a hacer? Van a seguir, no sé, peleando por cosas? ¿O van a tomarse un descanso? ¿O van a disfrutar? ¿O van a hacer una joda? O sea, las historias en realidad no tienen fin. Vos le das un fin porque no podés estar todo el tiempo Extendida indefinidamente. extendiendo y extendiendo y extendiendo, porque te pasa como Toy Story, que tiene la quinta y ya está, ya me embolé. Pero en realidad, si el universo está bien construido, siempre hay un después, que no te lo muestro, porque bueno, capaz no es lo interesante, pero
en realidad una historia es una cosa infinita. Va, eso creo yo. No, sí, es una opinión que es bastante cierta. Yo, como lo veo yo, eh, como por aportar algo, ¿no? Eh, Genera un poco una relación entre el escritor y el lector, porque ambos se encariñan con el mundo y si bien del lado del escritor quiere seguir escribiendo, tiene que dejar un poco que el lector cree su propia historia en base a estos personajes, se imagine qué es lo que sigue, qué van a hacer después, y, y eso lleva un poco a generar ese amor por la historia y por los personajes. Re, re tal cual. De hecho, creo que Roland Barthes decía algo así. eh, Era onda como, bueno, o sea, en realidad cada lector escribe obras a medida que va leyendo, que va viendo cosas y las va escribiendo como que cada obra es una continuidad de la otra en realidad. Y por más que no estén conectadas, uno lo lleva también a eso de algún modo. O sea, por ejemplo, vos acá estabas contando que fue un jueguito el que te llevó a empezar a construir esta historia. O sea, esto también es un poco no darle un fin al jueguito y darle una continuidad de algún modo. Claro, sí. Yo ahora te quería preguntar también, Luchi, y creo que deberíamos ir cerrando un poco porque eh, si no sé que se queda demasiado extenso la transmisión. Eh, que vos al principio justamente iniciaste con un dibujo, a partir del dibujo empezaste a construir historias, pero también algo que destaco mucho de tu obra es que en cada capítulo pones una portada también dibujada por vos, imagino, Sí. eh, y que también un poco te da como un leve pantallazo de lo que vas escribiendo. Y es como, acá funciona de la misma manera, el dibujo te lleva a lo que querés escribir o viceversa. Acá perdón, dibujás a través de lo que escribiste. En un principio sí, fue esto de acá estos personajes que acabo de dibujar me están contando una historia, tengo que escribirla, pero después se fue dando vuelta a medida que como que fui eh, aprendiendo más en esto de escribir una novela, como que las palabras me iban diciendo qué tenía que dibujar yo. Hay en su mayoría las portadas vos las entendés después que lees el capítulo. Al principio son tipo solo un dibujo bonito, eh, pero después cuando terminás de leer el capítulo decís, ok, me está contando, esta portada me cuenta esta parte en específico o es una mezcla de estas partes que veo yo en el capítulo. Eh, y fue como que se fue invirtiendo ese rol y era más, las palabras me iban contando qué tenían que dibujar, que igual también varias veces me agarré la cabeza contra la pared de tipo, ¿qué portada le hago a esto? No puede ser, me pongo mal, pero después termina saliendo. De hecho, justo estaba dibujando otro, no una portada, pero justo las estaba dibujando de vuelta en una cosa. Eh, Como que no puede, o sea, la cuarta aurora terminó, pero la historia no terminó. Bueno, genial. Creo que estuvo hermoso, está hermoso toda la obra. Estuvo hermosa tu participación, Luchi, también. Gracias por invitarme. Sí, te vamos a volver a invitar cuando vuelvas a escribir otras cosas o cuando haya otras cosas que me dijiste, que dijiste también que estabas haciendo y creo que se me escapó. Eh, pero nada, o sea, este es un espacio principalmente queremos abrir para artistas de todos los tipos, eh, para dar también un pequeño, no sé cómo decirlo, como que un poco se difunda un poco el mundo del arte. Un poco de exposición, digamos. Claro, sí, sí, exactamente. O sea, y además entender un poco también de los procesos creativos de cada persona y compartirlos acá en este espacio.
Así que nada, seguramente te vamos a volver a invitar, Luchi. Bueno, entonces vengo con mucho gusto porque la pasé muy bien. Bueno, me alegro que la hayas pasado bien. No sé si alguno quiere decir algo más. Yo creo que ya deberíamos estar cerrando. Si alguno quiere decir algo más, así eh, No, que después hacemos un fue un corte. gusto tenerte, Luchi. Estuvo buena la charla que tuvimos. Fue Gracias. lindo tener puntos de vista. Muchas gracias. Eres Lauta, que entró y no se presentó para nada. Es Lautaro. Es que entré tarde y me dio vergüenza, perdón. Ay, no, pobrecito. No, yo soy el autor. Yo soy Bueno, un gustazo. Bueno, creo que ya podemos ir cerrando, ¿no, Lucio? ¿Vos qué opinás? Dale. Bueno, ¿sabes qué? Quiero que pongas al final, si podés, los chicos cantando los del plenario anti. Che, Adorni, ¿todavía no renunciaste? Escucha, el plenario de Ya Basta, la juventud anticapitalista, tiene un mensaje para vos. Si te gusta la cascada, tómate unas vacaciones. Presenta ya la renuncia y andate a misiones. Mientras en las facultades no tenemos presupuesto, lo ves al chantada y se compra departamento. Quiero que renunciado mi mamá, que tiene presupuesto. Bueno, creo que hasta acá fue la primera transmisión de Ruido de Mate. Para mí quedó muy lindo el especial de LGBT, que de hecho hablamos un poco de la comunidad LGBT, pero hablamos de esta obra que también tiene mucho inspiración de la comunidad LGBT, o sea, de una relación de eh, dos comunidades, digamos, diferentes, pero que aún así son mujeres que se enamoran y que rompen con todo lo establecidos. Así que nada. Eh, Muchísimas gracias a Luchi, muchísimas gracias Lauti también por participar, Lucio, por el señor productor que hizo todo lo posible para que esto salga como sea posible. Sí. Recalquemos que hiciste todo lo que era necesario y posible para que pueda salir. También a la- los que estuvieron participando en los comentarios. Eh, y nada, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo domingo.